Y otra pregunta que tenía, ya que mencionamos a Milton Benítez, que es tu hermano. Lástima. Te va a ver y te va a reclamar. Mi hermano nunca me ha ayudado en nada en la vida, ni de mis trabajos, yo lo he hecho todo sola, te lo puedo decir. Se va a enojar. No lo va a hacer, es más, te lo voy a decir, lo que yo he hecho en mi vida profesional, a la única persona que se lo debo. Hola, bienvenidos a Cluster Podcast. Mi nombre es Orlando García y tengo el gustazo en esta tarde aquí en Tegucigalpa, la ciudad capital, el municipio, el distrito central, de estar con Nama Ávila. Bienvenida, Nama. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿Qué tal? gracias. ¿Qué tal? Todo bien. Qué gusto tenerte, defensora de derechos humanos, abogada. Actualmente sos directora de la Coordinación Intersectorial de Sede Sol. Así ¿Cierto? Así es. Cierto. Y lo dijiste bien porque siempre todo el mundo es como directora de intersectorialidad, de interinstitucionalidad. Es que es largo el nombre. Es largo, pero ahí estamos en la Secretaría de Desarrollo Social desde el 2022, cuando empezamos en el gobierno, y pues actualmente seguimos asumiendo el reto de poder generar espacios de coordinación estratégica para fortalecer el mecanismo de desarrollo y protección social. Buenísimo. Abogada de profesión, ¿verdad? Abogada de profesión y espero de las buenas. Antes de esto, pues, venía de la Defensoría de Derechos Humanos y estuve en otros espacios privados ahí, emergiendo en algunos temas de política, también de fortalecimiento democrático, gobernanza, y en algunas organizaciones de sociedad civil ahí conocidas. Capitalina de nacimiento y Olimpia, me imagino. No, jamás. No. Te ofendí. A ver, capitalina de nacimiento, pero de origen corozaleña. Yo soy garífuna y vida cocotera. Oh, esa vida juega, paps. Esa vida juega. Aunque ahí nos quisieron hacer la mala jugada, pero sigo siendo vida. Realmente amo el fútbol, lo practico. ¿Ah, sí? Sí, lo practico. Fui delantera. De hecho, todas las semanas para mí practicar deporte es lo que me mantiene ¿Fútbol con vida. Siempre? ¿Ah? ¿Fútbol siempre? Siempre fútbol. Bueno. Las potritas ahí mixtas entre amigos, y ahorita con una liga que tenemos que la impulsa Mario Moncada en Condepor, una liga de gobierno femenil, y entonces ahí estamos también jugando. ¿Qué posición jugás? Pues ahorita en fútbol sala juego medio, y cuando jugué fútbol 11 jugaba delantera. Hubiera fallado, fíjate, no sé por qué me da tal vez porque sos defensora de derechos humanos hubiera dicho que sos central. No. Pero de esas que pegan. No pego, la verdad. ¿No? No. Bueno. No, he hecho goles. Echa goles. Soy definidora. Buenísimo. Y equipo me dijiste vida. Vida. Buenísimo. Pues mira, Nama, creo que tenemos mucho de qué hablar. Podemos hablar de tu historia, podemos hablar del tema de derechos humanos, podemos hablar de Sede Sol. Contame qué hace una directora de Coordinación Intersectorial de Sede Sol. ¿Qué es lo que haces? Pues fíjate que como directora, en realidad actualmente hemos logrado pues emerger un poco un tema que no era tanto sonado, al menos no estaba tan promovido en el esquema de la gobernanza en Honduras, que es la intersectorialidad, un punto clave en los sistemas de gobierno en toda la región latinoamericana. Y cuando se creó la Secretaría de Desarrollo Social, porque no sé, tal vez ustedes se recuerdan, antes era Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, y pues esta secretaría se suprimió. Cuando se crea la Secretaría de Desarrollo Social, empezamos a crear nuevas lógicas de trabajo, y con esto entender la importancia de fortalecer la institucionalidad, no solo a partir de lo que es una por sí sola, sino desde la fortaleza que debe estar a partir de ese cúmulo, de ese engranaje que debe de surgir obviamente de un sector. Entonces el primer sector que empezamos a trabajar es todo el sector social, es decir, todas las instituciones que tienen una naturaleza para responder a toda la problemática social, llámese salud, educación, llámese, por ejemplo, infraestructura para el sector salud, para el sector educación, todo esto para poder de alguna forma
ir apuntando hacia el fortalecimiento, o mejor dicho, la construcción de un sistema de protección social. A veces uno habla de seguridad social, pero dentro de la seguridad social solo está la gente que cotiza en el seguro. Pero aquí hay millones de ciudadanos hondureños. Es más amplio la protección social. Es más amplio. Aquí hay millones de hondureños que no pueden ir a un seguro social porque no cotizan, pero sí trabajan, sí aportan al país. Entonces, la lógica de poder trabajar hacia eso es realmente crear un sistema diseñado para que todas las personas puedan realmente tener un sistema en el cual encontrar seguridad social no solo desde el esquema de salud, sino en todos los principios, y por eso existen muchos programas destinados a brindar ciertas asistencias sociales, como son los bonos para las personas adultas mayores, los bonos para las personas que tienen una discapacidad, etcétera. Entonces, la intersectorialidad está diseñada justamente hacia estas dinámicas, crear interinstitucionalidad para que encontremos la fuerza desde la operatividad de tantas instituciones hacia puntos objetivos y poder desde ahí apuntar hacia esos logros finales, que es obviamente encontrar un sistema. Podríamos decir entonces que el objetivo final de Sedesol como institución es la seguridad y la protección social, y a nivel intersectorial, o sea, de manera, digamos, holística, ¿no? Holística completamente, o algo más integralizado. Y pues por ahí se apunta un poco. Esa es la lógica de la dirección. Excelente, excelente. Y contame un poco, porque tenés también una trayectoria de defensoría de derechos humanos, y si no estoy mal me corregís, principalmente hacia el pueblo garífuna y hacia el pueblo, también hacia los pueblos indígenas. Sí, fíjate que yo cuando egresé de la universidad, exactamente terminé mi carrera en el 2014, en el 2015 yo ya empiezo a interiorizar en mí qué es lo que realmente quiero. Para los que estudian derecho o los que están en este camino saben que el derecho es muy amplio, y cuando estás estudiando hay tantas clases que de alguna manera venís y decís, bueno, ¿qué quiero? Penal, mercantil, derecho administrativo, o sea, ¿qué es lo que realmente quiero? Pues me picaba mucho este tema de derechos humanos. Recuerdo que quien me dio clases de derechos humanos a mí era la abogada Linda Liz. Aquí en Tegucigalpa. Aquí en Tegucigalpa. Linda Liz, ella me dio clases a mí, y ella fue una de las abogadas que estuvo en el caso de Rixy Mabel. Y ella... Coméntame un poco para recordarnos. Rixy Mabel fue la normalista asesinada por estos militares en los años 90. Uno de los casos más sonados y emblemáticos en los que estuvieron involucrados la cúpula militar en el país, y que el cuerpo, aparte de asesinarla, su cuerpo fue mutilado y fue tirado en una quebrada rebobinando un poco, su cuerpo creo que fue tirado en la quebrada del Sapo, y fueron protegidos por esa misma cúpula. Estuvieron involucrados incluso jueces, fiscales. O sea, ahí es donde empezaron a ampliarse cómo funcionaban todos los esquemas de corrupción en todo el sistema. Y mujeres valientes, como en este caso la abogada Linda Lisi, estuvieron involucradas en esto, y ella planteaba y cómo fue la valentía de muchas abogadas también que fueron parte de esto, de poder hablar, de poder defender. Pues me llamó mucho la atención realmente, y pues ahí empecé como a esto es lo mío, dijiste. Sí, ¿O todavía no? En ese momento. Todavía no, porque yo fui madre adolescente. Yo salí embarazada muy joven. ¿Qué edad tenías? 18. Entonces tenía que dar de comer a un niño, y para mí eso representaba una necesidad de tener un trabajo que me diera a mí un ingreso. Entonces era como esta parte de encontrar un trabajo pronto, y al mismo tiempo cómo yo podía hacer lo que me apasionaba. Entonces tenía algunos trabajos, hacía algunas cuestiones con bufetes, llevaba algunos casitos ahí y estas cuestiones, pero me fui involucrando con algunas organizaciones que estaban tenían casos o temas de derechos humanos. Entre ellas, una de las primeras organizaciones que me abrieron sus puertas
fue a Sonoc, que está en Occidente, y llevaban casos de minería, defendían al pueblo maya chortí en estos casos. Y pues así sucesivamente también me abrió sus puertas en alguna medida Ofrane para abordar alguna asistencia y acompañamiento también en algunos asuntos puntuales, y muchas otras organizaciones con las que me pude ir involucrando. Y trabajé con otras organizaciones aquí en la ciudad en temas de gobernanza. Trabajé con ASJ, trabajé también con National Democracy Institute, que es NDI, el Instituto Nacional Demócrata. Y bueno, trabajé con muchas organizaciones con las que puedo decir adquirí muchas experiencias, mucha capacidad. De hecho, actualmente esta es mi primera experiencia en la administración pública. ¿Qué te ha parecido? Mira... Sinceramente, esa cara me dijiste ya la mitad, ahorita viene la otra mitad, el lenguaje no verbal. Mira, y ahora el verbal. Es muy bonita porque siento, ya viene la parte política. En realidad es muy bonita la administración pública porque yo trato de que de lo que yo hago con un equipo de trabajo, con compañeras y compañeros que trabajo de manera inmediata, de servir y de hacer las cosas con integridad, pero es muy compleja. La administración ha estado, la burocracia es muy compleja a veces, y más cuando venimos del sector privado, que uno dice esto debería de ser más pronto porque hay que hacer tanto, pero creo que con el tiempo todo se ha ido burocratizando más por el mismo esquema de corrupción, que lo que hacen es como agregar más procesos creyendo que esto lo que va a hacer es reducir que alguien corrompa más el sistema, pero creo que en algún punto debe de existir esa valentía de eficientar los procesos y entender que el que es corrupto va a ser siempre corrupto. Aún con todos los procesos y que le pongas todos 1000 procesos. Y lo que hay que realmente hacer es generar más esquemas de punibilidad. O sea, lo que aquí realmente se necesita es evitar la impunidad. Lo que aquí impulsa la corrupción es que los casos quedan impunes. Entonces, cuando esto ya se va evitando, la gente va a dejar de hacerlo porque sabe que va a tener un castigo. Yo sí pienso que hay cosas tan engorrosas que a veces uno dice, Dios mío, ¿por qué? Por ejemplo, usar tanto papel para mandar un mensaje. Yo digo, hay cosas que te las puedo decir hasta por WhatsApp. Y que lo puedes hacer digital también, sí, puedes cambiar los procesos. Pero hay funcionarios que es como, por favor, me lo envía por memo o me lo hace llegar por... Y yo, ok. Pero para ellos es como, es que si no me lo hace llegar así... Es la formalidad. Es la formalidad. Y se ha quedado mucho en eso, y eso es la administración pública. En mi caso... Te lo digo, como venía mucho del tema de trabajar en lo privado, entonces sí me costó un poquito esa parte, pero hay muchas cosas loables en la administración pública. Si te pido mencionar 3 así puntualmente, ¿cuáles serían? 3 puntualmente. Una, el saber que el servicio público está justamente destinado para el bienestar de toda una sociedad. Y es algo que tenés que hacer todos los días y las 24 horas del día. Es decir, cuando sos funcionario, yo así lo veo, ¿ah? Incluso cuando andas a un supermercado y una señora te dice, ¿cómo puedo obtener el descuento de la tercera edad? Aunque estés en un sábado o domingo, como yo sé que trabaja en la Secretaría de Desarrollo Social, yo digo, no, sí lo puede tener, y ya le empezás a explicar porque tenés ese conocimiento, y eso es bonito. Eso es bonito. Porque adquirís algo que lo podés transmitir. 2, el hecho de que podés lograr coordinar con tanta gente y conocer gente que puede llevar otras ayudas aunque no son de tu institución. Yo, por ejemplo, vivo en Santa Lucía, y aunque yo no trabajo en X institución, uno puede decirle a alguien, oíme, ¿verdad que ustedes están gestionando tal cosa? Sí, fíjate que en Santa se necesita tal cosa, ¿será que pueden apoyar ahí? Me pasó con un tema de energía. Ah, sí, decime, podemos apoyarlos con esto. Eso es una ventaja que te da la administración pública y no lo puedes hacer estando afuera. Definitivamente sí es algo que suma. Otra cosa que te da la administración pública, creo yo también, es el conocimiento. Definitivamente hay un mundo por dentro de que conoces más.
Y te lo digo, yo he conocido y he aprendido mucho de otra gente también que está dentro de la administración y te da, creo que para fortalecerte más, incluso de manera personal, porque tenés que tener más resiliencia al trabajar en un espacio donde en lo privado, yo sé que ustedes aquí tienen un trabajo. Claro. Y hay días que no andas en el mejor humor y tienen que aprender a congeniar con eso. Ahora no querrás, especialmente con Víctor. Exacto. Ahora imagínate estar en un espacio de más de 300, 200, 500 personas más y que eso tenga también que ver con temas políticos, también partidarios, claro. Y todo eso. Entonces te ayuda a fortalecer tu resiliencia y creo que esas son cosas positivas que puedes verlas en el día a día. Ok, y vos mencionaste algo bien interesante. Hablaste de que algunas personas o las personas que estructuran la actividad pública piensan que a través de diferentes procesos van a limitar a las personas a la corrupción y a los corruptos. Ahora, te quiero preguntar como abogada, ¿crees que en nuestro país, y ya que has estado en la parte privada y en la parte pública y como abogada, hay un problema serio en todo lo que son los operadores de justicia y todo el tema de veeduría pública? Sí, mira, fíjate que yo estuve, una de esas experiencias muy bonitas que yo tuve fue ser parte del equipo técnico para la consolidación de en aquel momento Lufesic, que ahora es Luferco, que salió electo Luis Javier Santos. Esa fue una experiencia que yo tuve junto con otras personas que estaban en ese momento en la Maxi, y te lo voy a decir. Claro que el sistema ha estado viciado, pero dentro de esos operadores de justicia que vos puedes decir, hay algunos que están dañados, viciados o que en el camino se perdieron, encontrás muchos buenos. Encontrás gente realmente capaz y gente que realmente hace la diferencia. Lo que tenés que aprender a hacer, y el reto es cómo fortaleces y lográs también darle incentivos a los buenos, que también estos se desaniman cuando incentivas a los malos. Y que el sistema desincentive a los malos, ¿no? Correcto. A nosotros nos pasa también. Si vos me lo preguntás a mí, y te lo voy a decir aquí con mucha honestidad, ahorita en el gobierno de la presidenta vemos muchos funcionarios haciendo muy buen trabajo, pero también ella va a tener en su momento reflexiones sobre funcionarios que no le hicieron un buen trabajo, y quizás varios de esos funcionarios son esa parte que desincentiva a otros que están haciendo un muy buen trabajo. Claro. Y eso pasa en todos lados. Y eso, mira, a veces yo lo veo y dice la gente, es que el gobierno... Eso pasa hasta, como dice el dicho, hasta en las mejores familias, en los bancos, en todos lados pasa, que la gente dice, es que yo me esfuerzo tanto y aquel no. O sea, es algo que de alguna manera ocurre. Lo que sí es de prestar atención es que obviamente en la administración pública se manejan los bienes de toda la ciudadanía, de todo el país. Claro. Pues entonces tampoco es de andar, como dicen, viendo si funciona o no. O sea, es que realmente hay que hacer las cosas bien, porque ahí se le juega a uno la vida de toda la gente de este país. Y con el tema de corrupción, sí, ya es un tema de vida o muerte. Yo siempre, cuando me han abordado este tema, yo digo, la corrupción es de vida o muerte. Por corrupción murieron miles en el seguro, por corrupción, te lo puedo decir, al día de hoy, mi papá murió el 29 de junio del año pasado, y mi papá murió por corrupción, porque mi papá murió por el rezago de todo lo que se despilfarró en el seguro social, porque yo recuerdo muy bien que mi papá tenía las venas obstruidas del corazón. Y lo que el doctor a nosotros nos dijo es, su papá lo que necesita es una operación de corazón abierto. Y el problema es que aquí nunca se compró las máquinas para hacer la operación, y tenemos esperas tenemos 48 personas esperando. Wow. Y solo se puede hacer las operaciones en privado. Y lo que hacemos es tercerizar. El seguro tiene que pagarle a lo privado, porque nunca se logró, y esta máquina vale no sé cuánto. Nos empezaron a explicar, y este es el rezago de toda esa corrupción que se dio en el pasado. Wow. Y eso es, la corrupción es vida o muerte. Y a nivel porque te he escuchado en algunas participaciones que has tenido, a nivel de Estado,
las políticas para desalojar, para los pueblos garífunas, para los pueblos indígenas, también he escuchado que vos definís al Estado hondureño como un Estado sustraccionista. ¿Crees que eso se ha dado en este gobierno de Xiomara Castro de Zelaya? Sí, es que mira, primero hay que entender la separación entre gobierno y Estado. Uh-huh. El Estado como tal, el Estado no ha dejado de ser distinto o tan distinto o totalmente alejado a lo que ha sido en los últimos 12, 10, 8 años. El Estado siempre continúa. Los gobiernos cambian cada 4 años. Correcto. Y este gobierno ha sido lo más posible que ha intentado ser diferente a los últimos que han pasado. Pero el Estado, o sea, el gobierno tiene que agarrar una herencia de todo lo que viene atrás. Este gobierno no puede desconocer lo que hereda todo el Estado. Uh-huh. Entonces, el Estado, por ejemplo, con todo lo complejo que tiene con el tema de las sedes, el Estado con todo lo complejo que tiene con el tema del extractivismo, con todo lo que tiene con el tema del sistema judicial y cómo se coaludió las reformas que se dieron con el Código Penal, todo lo que ocurrió, este gobierno lo tiene que asumir y ese Estado no deja de la noche a la mañana, como por arte de magia, de ser un Estado violador. Entonces, ¿te parece que a raíz de la herencia de otros gobiernos, el Estado permanece de esa manera? El Estado sigue siendo un ente violador de derechos humanos. Lo que el gobierno está haciendo y debe seguir haciendo, el que continúa y el que va a proseguir, uh-huh, es ir paulatinamente asumiendo políticas de derechos humanos que vaya eliminando todos los rezagos que violan los derechos humanos de estos pueblos y que de alguna manera empiece a construir un Estado de Derecho. ¿Qué es lo opuesto a un Estado violador de derechos? Un Estado de Derecho. Y lo que nosotros hasta ahorita no tenemos en absoluto es un Estado de Derecho. Es lo que se debe de construir. Y es el reto que ha tenido todo este gobierno, pero 4 años, ni 8, ni 12 años te va a bastar lo que se destruyó y lo que de alguna manera va a ser... Pero ¿no crees que cuando llega un nuevo gobierno ya debe tener las ideas claras para venir y por lo menos avanzar? Porque por lo que yo he podido leer, yo no soy un experto en el tema, vos sí, pero lo que he podido leer es que los avances no han sido significativos y de cierta manera se esperaba que este gobierno, al ser un gobierno pues que se autodefine como socialista, estuvieran más encaminados hacia sectores vulnerables y que hubiera más apoyo. Pero vos misma me confirmas que no ha habido, que ha habido una herencia, pero que la gestión no ha sido suficiente para cambiar un Estado violador de derechos. No, a ver, yo te confirmo que debe de existir esa tarea de un gobierno para poder avanzar hacia la construcción de un Estado de Derecho. Pero sí existe... Seguimos siendo un Estado violador de derechos. Ojo, siempre existen los rezagos de un Estado violador de derechos para llegar a ese Estado de Derecho. Ahora bien, sí existen esos avances significativos y te lo puedo decir, por ejemplo, en el caso... ¿Cuáles han sido? Yo como defensora de derechos humanos, y te voy a dar un caso clave ahorita, y es el tema de el cumplimiento de las sentencias del pueblo garífuna, que yo incluso estando del otro lado era de las cosas que más denunciábamos. Uh-huh. Incluso armamos protestas por ese tema de la sentencia. Nunca se hacía nada para poder cumplir con las sentencias que desde el 2015 se habían hecho. A la fecha, hoy justo, tenemos ya el cumplimiento de empezar todo el saneamiento de las tierras del pueblo de San Juan, que es una de las sentencias. Y esto representa un hecho histórico porque San Juan y Triunfo de la Cruz, que son una de las sentencias más... ¿Cómo están en Atlántida? Disculpa que... En Atlántida. Sí, ok. Que son de las comunidades garífunas más viejas, estas van por fin a darle el resarcimiento de uno de los daños más
nocivos que han tenido estas comunidades, que es el desplazamiento que se generó a partir, incluso si buscas un poco de la historia, en el caso de San Juan Tela, de hecho en el tiempo de Carías, todas las masacres que se dieron aquí con los pobladores de San Juan. Y esto ¿Me podés, tal vez, para tener un poquito más del contexto histórico de ese tiempo? Sí, resumidamente. Hay una historia un poco más concreta donde decía que ponían a los garífunas como a tomarse una foto y lo que hacían era masacrarlos. Y esto fue en el tiempo de Carías. ¿Y es cierto? Sí, hay libros de eso. El señor Virgilio López hizo un libro de este tema, que de hecho él tiene una biblioteca está bien documentada, me decís. En la comunidad de Tornabé. Está muy bien documentado y es algo que deberían de leerlo para entender un poco también sobre las luchas del pueblo garífuna y del porqué de esto. ¿Y por qué se hacía esto, Nama? Porque en realidad los gobiernos nacionalistas siempre han sido históricamente racistas. Y esto ha sido una de las cosas, eso fue uno de los puntos por cuales yo nunca entendía por qué Johanna Bermúdez o por qué hay gente que dentro del Partido Nacional se afanan de ese partido. Incluso es parte de la participación política del cual tienen derecho todos los ciudadanos. Pero los lineamientos doctrinarios del Partido Nacional, ellos hablan de que son de centro derecha, humanista. Nada que ver. O sea, no se cumple, me están diciendo. Nada que ver. De hecho, las políticas extractivistas en Honduras se dieron en su mayor dimensión en los años 90 en el gobierno de Callejas. Con todo el tema, fue en el pasado, en el único gobierno liberal donde se dio el primer censo agrario, que de hecho ahorita se está generando nuevamente el censo agrario. Este sería el segundo censo agrario nacional. La política extractiva más fuerte empezó con toda la venta del territorio del litoral atlántico, fue en el gobierno de Callejas. En el Aguán, ¿me estás hablando? Es correcto. El sector del Aguán. Es correcto. Y se dieron denuncias y todo esto, y él empezó con toda la política turística, de empezar a decir que ahí empezó toda la narrativa de que los garífunas se oponían al desarrollo. Y es la misma dinámica que han tenido todos los gobiernos nacionalistas. Entonces, es para entender un poco, de alguna manera, por dónde viene. Y el que ahorita se pueda cumplir. Yo, te lo digo, me agrada realmente saber que una mujer llegó a la presidencia y pudiera cumplir con sentencias que han estado en el rezago, y más que en el rezago, que estuvieron ahí, como quien dice, ocultas, porque esto, ¿qué tanto tiene que ver la presidenta? Porque la presidenta es el Poder Ejecutivo. Porque el Poder Ejecutivo es quien tiene que asumir la representación del Estado en la Corte Internacional de Derechos Humanos. O sea, fue una digamos, ella impulsó que existieran estas sentencias. No. El pueblo garífuna denuncia al Estado de Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos denuncia al Estado de Honduras. Entonces, la Corte denunció al Estado de Honduras en el 2013 al gobierno de Juan Orlando. Y no se cumplió en todo ese tiempo. Entonces, es lo que te digo respecto a la continuidad del Estado. Claro. El Estado tiene que siempre está demandado. Claro. Es hasta este gobierno que la presidenta viene, asume la sentencia y delega una comisión de alto nivel que está integrada por el procurador, por el canciller y otras autoridades, y esta comisión empieza a dar cumplimiento a esa sentencia. En términos llanos, sería como que la presidenta hubo un reconocimiento de la violación de estos derechos y como que reconoció que el Estado de Honduras había fallado. Está muy bien lo que decís, porque es justo esto, y es lo que yo te estaba mencionando al inicio. Es reconocer que vivís en un Estado que ha violado esos derechos. Es el reconocimiento de eso. La presidenta reconoció, por ejemplo, el asesinato de Vicky Hernández, que es una mujer trans que fue asesinada en el 2009. Es reconocer el asesinato de Pedro Magdiel. Es que asumas que sí, estás en un Estado que ha violado los derechos humanos, pero que tenés que implementar una política para corregir todo eso. Ok, y me encanta lo que estás diciendo,
porque de cierta manera le podemos poner nombre, podemos darnos ideas. Cuando hablamos tal vez de violación de derechos, se mira muy amplio. Se escucha, o sea, pero si lo captamos con historias particulares, me gustaría que me contaras de esto. Vic, me hablaste de, porque yo la he escuchado, pero no conozco, Vicky, no conozco muy bien la historia. Pedro MacDill sí, que fue para el 2008, 2009, en la crisis política. Y sí, y te voy a dar espacio para que te extendas, para que miremos casos de violación de derechos y sepamos cuando se habla de un Estado violador de derechos, específicamente qué estamos hablando. Y bueno, te voy a dar esos dos y si quieres podemos hablar un poco de Berta Cáceres. ¿Te parece? Perfecto. Pues mira. ¿Con quién empezamos? Hablemos de Vicky. De Vicky. Vicky era una mujer trans en San Pedro Sula. Esta mujer, pues, ella hacía sus actividades, ella ejercía un trabajo y parte de su esquema de salir, de llevar insumos a su hogar y todo esto. ¿Era prostituta? Sí. Cuando ella llega creo que este fue un día en el esquema de las noches de excepción que habían, de los días de excepción donde se habían suspendido las garantías, pues fue ¿cómo es que se llama? La había aprendido y de alguna u otra manera sola en la calle fue asesinada. En aquel momento, lastimosamente, que no habían tanta tecnología que encontrás ahora en las calles, que ahora hay más cámaras y demás, pues costó hacerle justicia. Pero creo que un ejemplo muy claro de la importancia que es la Defensoría de los Derechos Humanos es lo que hace Catrachas. Catrachas asumió todo este proceso, documentó. Catrachas se ha dedicado mucho a esa documentación, documentó todo el caso y demás, y pues esto se fue llevando. En Honduras, el caso no tuvo la justicia requerida, pero sí lo tuvo en la Corte Internacional. Uh-huh. Entonces se denunció al Estado de Honduras en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque como estaba en un estado de excepción, entonces obviamente es el Estado de Honduras el garante de tu estado en ese punto. Entonces en ese momento es Catrachas quien es como la organización peticionaria junto a la familia de Vicky, y pues logran que sea el Estado de Honduras requerido ante la Corte, y pues al final la familia logró encontrar un poco de justicia. Uh-huh. Y nosotros como CESOL nos vemos involucrados en el caso porque tuvimos que dar una beca a una sobrina de Vicky Hernández. Actualmente recibió una beca su sobrina. También su familia recibió un monto de dinero para poder sufragar parte de los gastos, ya que ella era una de las personas que aportaba a su hogar. Y también parte del esquema de reparación fue otorgar una beca a una persona trans. Ok. Ese es el caso de Vicky Hernández. El caso de Vicky. El caso de Pedro MacDill, justo hace poco se hizo uno de los puntos de reparación, que fue en Dalní El Paraíso. La presidenta se hizo presente en este caso porque Pedro pues fue asesinado en la calle por militares. Se hizo el mecanismo de reparación, es parte de uno de los puntos resolutivos. También fuimos demandados por el Estado. Y esto se suma a una pila de casos de Honduras que han estado en stand-by. Bueno, estuvieron en stand-by. Yo personalmente, como delegada de CESOL ante la PGR y ante los espacios de una comisión que existe para el cumplimiento de ciertos casos, me he visto involucrada en estos temas. Entonces te puedo decir que al menos sí existe una voluntad política muy priorizada a poder ir cambiando ese esquema de superar ese Estado violador a empezar a construir y hablar de un Estado de Derecho. Fíjate que tuvimos hace un par de meses a Marvin Ponce, y hablando de los mecanismos de reparación, él habló de un comisionado nacional de derechos humanos, no recuerdo el nombre,
pero él habló de que porque lo tuvieron detenido un día y que el Estado de Honduras tuvo que pagarle, y habló de una cantidad bastante grande en lempiras. Entonces existe también, porque o sea, hay corrupción enorme, existe también la manipulación del sistema para poder aprovecharse de estos mecanismos de reparación y alegar violación de derechos humanos y poder obtener un beneficio económico por parte de personas. Es que fíjate que si vos no logras construir un Estado de Derecho, eso también resulta. ¿Por qué? Porque se lo tenés que dejar a una corte internacional que sea quien que te diga a vos si estás o no fallando en cómo dictaminas la garantía de derechos. Si vos lográs que el Estado realmente sea garante, ya no vas a tener ese tipo de problemas. Porque vas a saber realmente si esta situación es o no un caso de violación de derechos, entonces vos vas a poder resolverlo a lo interno del país. Vas a lograr construir confianza y la gente aquí en el país se va a sentir en la plenitud de decir: confío en mi Estado. Pero ¿qué hace la gente? No, se va a denunciar. Y hay gente tan viva como tal vez ese caso que dice: mira, este es un vacío, lo voy a aprovechar. Que es lo mismo cuando la gente dice: ganarle al Estado de Honduras como pegarle una patada a un bolo. Entonces son los vacíos de un Estado que fue flaqueado con el tiempo, y la tarea que queda es irlo fortaleciendo, robustecerlo, para que la ciudadanía realmente tenga un Estado. Mira qué interesante. Todo pasa entonces por el fortalecimiento del Estado de Derecho. Volvemos a lo mismo. Exacto. Contame un poco del caso de Berta Cáceres. Yo sé que la mayoría de los hondureños hemos escuchado, pero podemos escuchar el caso de una persona que ha estado involucrada en Defensoría de Derechos Humanos y trabajando con pueblos indígenas. Entonces me gustaría, ¿qué pasó? ¿Y cuál es la historia real de lo que vos conocés? Bueno, mira, la historia real, yo creo que... yo digo, para no ser como imprudente, para mí la historia real es la planteada por su familia. Okay. Vamos a empezar por ahí, porque al final su familia es como la voz legitimada para poder hablar por su madre, por su hermana, por su hija, por su sobrina, por su tía, por su abuela. Yo lo que veo de afuera, a la que conocí, a la que pude conocer en espacios, en reuniones, en eventos de defensoría, fue a la Berta defensora, a la Berta también política, esa mujer fuerte, beligerante, que discursaba, que denunciaba. Y yo te voy a decir... Pero me la podés definir para la gente que no la conoce y tal vez está solo ha escuchado el nombre. Ella era una defensora de derechos humanos. Ella era una defensora de derechos humanos, una mujer de Occidente, de la Esperanza Intibucá, de una familia política. Su mamá fue alcalde, de hecho. Ella viene de un núcleo que realmente siempre han estado involucrados en los quehaceres políticos de su comunidad. Siempre estuvieron involucrados en el tema también de defensoría, de aspectos importantes. Su esposo en aquel entonces, de quien después ella se separó, Salvador Zúñiga, otro defensor conocido también de la lucha gremial, porque es profesor. Tuvieron, creo que si no mal recuerdo, 4 hijos. También siguieron sus pasos en alguna medida. Actualmente su hija, Berta Zúñiga, asumió como directora de la organización COPIN, que fue cofundadora Berta Cáceres. Sus otras hijas, una de ellas fue diputada, que ustedes la conocen, Olivia Marcela. Actualmente está, creo que asignada en Cuba como embajadora. La otra es... Laura es, creo que trabaja, no sé si trabajas con COPIN directamente, pero ella siempre hace activismo. Y el menor, que es Salvador, el pequeño, pues estuvo en Argentina estudiando medicina o algo similar. Pero Berta fue una mujer siempre muy fuerte en sus luchas, muy cercana a Miriam. Ella era de esas mujeres que si se tenía que montañar lo hacía. De hecho, en muchos casos ella tuvo que huir.
Realmente fue muy penoso y vergonzoso. Recuerdo que cuando fue asesinada hubo unos comentarios que dieron en la televisión. No recuerdo quién fue que dijo que podía ser algo marital. Esa persona, cuando dijo eso, yo creo que debería de buscar la manera de hacer que lo bajen eso de internet. Yo estuviera pagando dinero para que eso se borre, porque eso fue muy, muy vergonzoso. Quien no conocía a Berta sabía las cosas que esa mujer tuvo que pasar. Ya había pasado Berta por atentados. Ella ya había sido amenazada en reiteradas ocasiones. Berta la habían escondido en muchas ocasiones. Por el mismo proyecto donde estaba. Por el mismo proyecto, porque eso representaba mucho dinero para esas inversionistas. ¿Me recordás el nombre de este proyecto? Aguasarca. Aguasarca. Entonces, sí, en el Río Blanco de Hualcarca. Entonces, todo esto creo que dejó un impacto. Algo interesante de Berta es que miren, el mundo en Honduras, el mundo de derechos humanos en Honduras es algo a veces bien cerrado. Nos conocemos los que hemos sido defensores de derechos humanos. Lo que ocurrió con Berta fue también que cuando asesinan a Berta, para la gente fue algo conmocionó. Yo digo, yo a veces, esto sí lo voy a decir por mí. Ok. Cuando asesinan a Berta, yo creo que ellos no sabían la magnitud de quién era Berta. Ok. Ellos no sabían. Yo creo que ni sabían que era el premio Goldman. Yo creo que ellos no sabían... Ella había sido premiada anteriormente, sí. Ella fue premio Goldman. Yo creo que ellos no sabían que había sido... ellos no sabían realmente quién era Berta. No sabían, en buen catracho, al clavo que se estaba metiendo. No sabían el clavo que se estaba metiendo. Y Berta internacionalmente es lo que ocurre. Lo mismo pasa con Miriam Miranda, que pasa, hay quienes aquí a nivel nacional se mueven, generan denuncias y demás, pero la articulación de derechos humanos trasciende y las organizaciones se vinculan con otros espacios internacionales que cuando requieren generar denuncias mueven plataformas internacionales. Cuando asesinan a Berta, te lo voy a decir, yo estuve en el velorio de Berta, yo leí un poema de mi hermana en el Stevie's. Ahí fue el primer lugar donde llevaron a Berta cuando la trajeron de La Esperanza aquí a Tegucigalpa a la medicina forense. La llevaron al Stevie's. Ahí en el centro del Stevie's, ahí fue su primer velatorio. Yo en el escenario, yo leí un poema de mi hermana y Berta estaba abajo, estaba lleno de gente. Y te voy a decir algo. Si habían 40 personas de la prensa internacional, eran pocos. Wow. Ese mismo día nos vamos a cambiar. Cuando nos vamos a arreglar y todo, yo vengo y mi hermano Milton nos dice a mi hermana y a mí, ¿van a ir ustedes? Sí, le decimos nosotros con mi hermana. Cuando nosotros llegamos a La Esperanza, porque nos fuimos a las 4 de la mañana y llegamos allá, yo creo que bien andaban más de 100 medios internacionales. O sea, ellos no entendieron la magnitud de quién era Berta Cáceres. Yo por eso lo digo. Creo que hubo un error por omisión, y feo decirlo quizás en ese tono de asesinan a Berta para quitarse un problema y seguir con el tema de... Ellos quisieron desarticular a los indígenas, porque dijeron, esta es la que los articula, pero no sabían que el problema era más grande porque Berta era grande. Mira qué cosas. Sí, entonces eso... Pero ya a nivel judicial, las personas responsables de esta empresa entiendo que ya fueron enjuiciados y están pagando condena, ¿no? Esa es la denuncia que sigue haciendo su familia, porque en realidad hay gente grande que... Está detrás. Está intocable ahí. Y los que están ahí, pues... Bueno, tu hermano ha hecho señalamientos fuertes. Él ha mencionado nombres específicamente y ha relacionado a banqueros con el asesinato de... ¿Vos compartís esto? Sí, es que en realidad yo te voy a decir algo. Es una cuestión hasta de lógica. Esto no necesita como un trabajo de CSI.
ay, no, es que hay que venir y traer a la gente encargada del tesoro para entenderlo. O sea, que es un proyecto extractivo de gran escala con una inversión multimillonaria que representa justamente seguir fortaleciendo el esquema de enriquecimiento que tienen estas empresas. Y los dueños de estas empresas es esa cúpula. Entonces, al final, los que están abajo toman decisiones. Yo te voy a decir algo. A veces puede ocurrir que el de arriba no te dice a quién tenés que matar o a quién sí. Pero te dicen, haz lo que tengas que hacer, pero yo necesito que mi inversión fluya y se logre. Entonces, al final, eso es lo que se denuncia desde el esquema de derechos humanos, que los proyectos extractivos apuntan a un desarrollo que solo beneficia a este sector empresarial y no es un desarrollo sostenible. Es un desarrollo inhumano porque mata personas, desaparece personas, desplaza personas, y eso es a costa de esa gente del pueblo y para beneficio de estos. Ellos no viven ahí. Entiendo totalmente, pero ¿no te parece un poco aventurado poder mencionar nombres y mencionar, obviamente, como decís vos, no se necesita ser un investigador, pero a falta de pruebas, ¿no te parece aventurado como hacer un señalamiento específico? Fíjate que de parte de él, aventurado, pues él en su momento tenía documentos, él lo mencionaba, Banco Atlántida lo denunció y le puso una querella y él le ganó la querella. Yo aquí no te voy a dar nombres porque yo soy abogada y yo no voy porque yo no tengo documentos aquí. Y yo no voy a ser irresponsable que a mí me vayan a... porque yo no lo voy a ir. Hey, vos, pasame los documentos que tenés. Yo no voy a ir a defender algo. Yo no. Pero su familia ha dado nombres con nombre y apellido. Él los ha dado. Ellos tienen documentos. De hecho, Milton hizo documentales porque ellos han estado involucrados en revisión documental y demás. Entonces yo te puedo decir, conociéndolo, y o sea, ese juicio con los huesos de Banco Atlántida fue el ejemplo de que pues pruebas tenía, porque si no lo querellaron es porque tenían algo y al final ellos nunca sacaron nada como a luz de decir este es un difamador. Pero lo que me estás diciendo es que el argumento de Milton, o en lo que él se basa en las acusaciones de Banco Atlántida, es en las declaraciones de la familia, principalmente. En las acusaciones de la familia, en parte, pero él en el documental, yo no sé si ustedes lo vieron. No, fíjate. ¿Cómo se llama? Uno es Berta Soy Yo. Y el otro es, creo que es Berta Cáceres. Los dos, en el documental primero, él desarrolla todo. Berta dejó muchos documentos. Que estaban en manos de la familia. La familia lleva un proceso. La familia, tengo entendido, lleva 2 procesos. Uno nacional y también lleva uno en corte internacional. Y te lo puedo decir, yo creo que estos nombres de los grandes están ahí. Están ahí. Y pues la verdad, ahí ya si en algún momento llegan a tocar a los grandes, sería un buen ejemplo para que también ya... Yo siento que el mejor ejemplo que pudo ocurrir con esto de nadie es inalcanzable para la justicia fueron los Rosenthal. ¿Ah, sí? ¿Y ellos qué tienen que ver? No en esto, pero con el caso del tema del lavado de activos, que ellos fueron... Bueno, Yanni fue enjuiciado y pero es un buen ejemplo de que ya nadie es inalcanzable. Ah, ok. Me estás diciendo que es un ejemplo que ya nadie es inalcanzable. No te entendí que habían quedado impunes. No con el tema de derechos humanos, pero ya ellos son un ejemplo de que nadie es inalcanzable. La familia Rosenthal es una de las familias no más pudientes de Honduras, sino de la región. Ellos son una familia de banqueros, de seguros. Esa gente hasta de pieles de cocodrilos en la región latinoamericana, y mira... Allá terminaron en una corte y sus añitos los hicieron ahí y como sea les tocaron el bolsillo, no se hicieron pobres, pero ya eso... Ya no hay esa noción que son intocables, eso ya no es una noción, exacto, ya borras la intocabilidad
que antes tenían ciertas, y la verdad es que les mancharon su nombre, porque ahora, hoy en día, ya ni donde se para. Lo señalan. Ya lo señalan. Sí. Ya es como, vos lavador de activos. Y ya en esta sociedad, ya todo el parafleto de antes de las familias de alcurnia ya se ha venido abajo. Ya esto se ha venido borrando mucho. No sé si no vamos a salir del tema, pero ¿no te parece que eso también pudo haber estado relacionado por pugnas de poder, grupos poderosos del país? Porque sabemos que aquí es, bueno... se da, ¿verdad? En todas estas luchas de poder y de dinero, bueno, vamos a entregar esto y esto, porque también eso alegaban ellos, ¿verdad? Y yo no te estoy diciendo que sean inocentes, no. estoy hablando el caso de que fueron tocados, ¿verdad? No, fíjate que sí, y es que eso se va a dar en el mundo, todo, a mí me encanta leer y te voy a decir, las nuevas dinámicas mundiales van a pasar y eso también es parte de... Ya las estructuras no pueden permanecer tan estables. O sea, ya hay todo lo de abajo ya está tan desgastado que esos movimientos excesivos van a empezar a mover arriba, y más de alguno de arriba van a empezar a generar una instabilidad que más de alguno de arriba van a empezar a desequilibrar, y lo que van a hacer los de arriba es a sacrificar a alguno de arriba para ellos seguirse sosteniendo arriba. O sea, ellos van a entender que no pueden mantenerse todos arriba y van a sacrificar. Ahora, la decisión es a quiénes de los de arriba. Y es una decisión de verlo. Algo interesante que la gente quizás no dimensionó con la familia Rosenthal es que ellos, si vienen, como vienen de una familia de cierta clase, a ellos sí salió un bufete de cierta lógica en Estados Unidos a defenderlos de una manera distinta. Porque también eso cambia. No le pasó la misma gracia al expresidente, ¿verdad? Claro, claro. Ahí hay una diferencia. Ahí hay una diferencia, porque aquel viene de gracia al empira y los otros son judíos. Sí, entonces claro. Allá aquel lo defendió el mejor bufete de los judíos y al otro ya después le quedaron sin recursos y dijo la señora aquí que tenían que hacer un GoFundMe. Que se lo cerraron, por ejemplo. Que se lo cerraron. Sí. Entonces, también en eso tiene mucho que ver, porque no vas a ver lo mismo de donde venís. Le pregunto a un amigo abogado, mira, fíjate que yo tengo una duda. O sea, la ley debe ser, en teoría, es pareja y es igual para todos. Pero en la práctica, le digo yo, y con la esperanza que me dijera que no, en la práctica le digo yo, ¿el dinero afecta el outcome o cómo va a terminar tu juicio? Absolutamente, me dice. Claro. O sea, me espantó la respuesta. Claro. Entre más dinero tenés, mejor te podés defender y podés hacer más cosas a nivel judicial. Y bueno, con lo que decías, tengo una pregunta también que me resulta interesante y para conocerte un poco más. Cuando hablaste de las estructuras y de las dinámicas, personalmente, Nama Ávila cree que las dinámicas sociales y económicas creen la lucha de clases. Sí. ¿Sí? ¿Como parte de la dinámica? Sí. Sí, ok. Muy bien. Lastimosamente, pero así es esto. Ok. Y otra pregunta que tenía, ya que mencionamos a Milton Benítez, que es tu hermano. Lástima. Te va a ver y te va a reclamar. Es tu hermano. Es medio hermano, imagino. Somos hermanos en realidad de la misma madre. De la misma madre. Es más bien, es como más fuerte porque cuando te para la misma madre. Claro. Ok. ¿Y te afectó mucho las críticas que él tuvo en este gobierno que recuerdo que al principio, porque él había forjado una reputación, había forjado un nombre, y luego cuando él empezó en este gobierno, pues le empezaron a decir que era un vendido, que el gobierno, y una de las críticas que yo recuerdo más fuerte es de nepotismo, ¿verdad? Y recuerdo que había una cuenta de Twitter, no recuerdo el nombre, que sacó un listado, puso a su esposa, te mencionaron a ti, mencionaron a tu hermana, que también trabaja en el Cedesol, ¿no? ¿Te afectó eso profesionalmente? Fíjate que no. ¿No? Mira, no me afectó. Bueno, te voy a decir
Lo de nepotismo no me afectó porque de manera interesante, yo creo que si más bien a Milton le hubiera dicho, hey, ¿querés que te nombremos a tu hermano en algún lugar? Capaz y hubiera dicho, no, déjala sin trabajo. Qué maldad del perro. Bueno, en realidad te voy a decir cómo llego yo a Sede Sol. Mi hermana tiene como 16 años de trabajar en el gobierno. Ok. ¿Con Sede Sol? Sí. Okay. Mi hermana trabajaba desde CEDIS. En recursos humanos, ella de hecho empieza desde SEDINAFRO, que era la Secretaría de los Pueblos. Ok. Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños, SEDINAFRO. Y esa secretaría se fusionó. Y se fusiona con CEDIS. Entonces, mi hermana queda como parte de CEDIS. Ella está en recursos humanos, ¿no? Ella está en recursos humanos. Entonces, mi hermana se queda ahí. Yo llego a Sede Sol, a CEDIS en el 2022, en este gobierno sí, por José Carlos. Porque ¿Quién es José Carlos? Es el ministro. Al ministro, ok. Yo llego a Sede Sol por José Carlos porque nosotros, yo venía haciendo trabajo de lucha y todo eso. Entonces, en el 2015 nosotros nos conocemos con José Carlos en las marchas de las antorchas. Ok. Ahí te voy a mandar una foto. Entonces, nosotros andábamos ahí en la lucha de las antorchas y todo esto. Y siempre nos encontrábamos. Entonces, desde ahí empezó una amistad. Críticas, debates entre los dos. Escribíamos, nos compartíamos en Facebook cosas. Nos reuníamos y demás. De ahí José Carlos empieza su programa de televisión en UNETV, me invitaba, compartíamos foros y él era como me impulsaba en cosas. Es como una cuestión de destino porque él y yo fuimos becados en la Fundación Iris Ulargui, entonces había muchas cosas en común. José Carlos es un hombre muy inteligente realmente. Ok. Entonces él siempre era como esta cosa de debates, algunas cosas compartíamos, otras no, algo que sigue manteniéndose igual incluso en el trabajo. Sí. Y pues te lo voy a decir que empezaron en el 2021, cuando ya son las elecciones y ganamos. Yo salgo embarazada, cuando tengo a mi segundo bebé, José Carlos llega a mi casa. Era novio en ese momento todavía de quien actualmente es su esposa. Llegan a la casa a conocer mi bebé y me dice, oíme, ¿y qué te vas a sumar a las mesas de transición? Quien me invita a mí, y con mucha honestidad lo digo, a las mesas de transición es Luther Castillo, que es actual ministro de Ciencia y Tecnología, quien nos queremos como hermanitos. Y él, hermanita, que no sé qué, y Luther llega a la casa y me dice, hermanita, tenés que trabajar por este gobierno, que qué te pasa. Entonces, yo ya estaba en NDI, yo estaba trabajando en National Democracy Institute, ganando en dólares. Ahí trabajaba. Entonces Luther me dice, tenés que trabajar, y trabajaba desde la casa. Yo estaba haciendo homework y me dice, venite a las mesas de transición. Venía a Tegucigalpa a apoyar a las mesas de transición, y en las mesas de transición José Carlos estaba ahí, hacíamos trabajo en conjunto y demás. Y el 22, cuando se toma posesión la presidenta, nombran a José Carlos, pero antes de eso, como mi hermana trabajaba en CEDIS, me dice José Carlos, oíme, ¿verdad que tu hermana está en CEDIS? Sí, necesito que me apoye en algo, me dice. Entonces Angie, así se llama mi hermana, se quedó con él, avanzando en unas cosas, y me dice José Carlos, ¿tu hermana es de confianza? Sí, vos, le digo que no sé qué. Entonces empezaron ellos, me dice él, es que yo creo que me voy a quedar en CEDIS, me dice, pero no sé en qué todavía. El 22 de enero, ya en el estadio, la presidenta lo juramenta. El 22 de enero. Ya él, a los días me dice, negra, venite, trabaja conmigo, que no sé qué. Y yo, dale. Pero él quería que yo me fuera como coordinadora de pueblos, como directora de los pueblos. ¿Y qué pasó? Muchas cosas. Pasaron muchas cosas ahí. Entonces, al final, en todo el tema después fue una cuestión así como una vorágine, porque pasó el tema de suprimir CEDIS y crear Sede Sol. Entonces, como su equipo, empezamos a trabajar en suprimir la CEDIS y crear Sede Sol, entonces ya cambió. Pero en realidad, en las mesas de transición también se me dieron otras propuestas para ir a otras secretarías.
También en el camino de gobierno se me hicieron otras propuestas, de hecho para subsecretaría en otra institución, que rechacé. Me quedé en la Sede Sol, pero no fueron ninguna hasta este punto. De hecho, hasta podría mencionar quiénes sí. Mi hermano ha incluido personas en el gobierno. Él sí ha dado voto de confianza para otras personas. Pero te voy a decir... No para vos. No para mí y no para mi hermana, porque mi hermana tiene 16 años de trabajar en el gobierno y a mí quien me dio su voto de confianza para integrarlo fue José Carlos. ¿No te cuestionaron por el hecho de que tu hermana sí trabajaba ahí? Lo hicieron porque la gente relaciona nombres. Y más que recursos humanos. Y la gente relaciona nombres y dice, él las nombró. Él las nombró. Pero es parte también de esa onda, vos, como machista, de creer que es un hombre el que te tiene que venir a nombrar o ayudar. En mi caso, mi hermano nunca me ha ayudado en nada en la vida, ni de mis trabajos, yo lo he hecho todo sola, te lo puedo decir. Se va a enojar. No lo va a hacer, es más, te lo voy a decir, hasta este punto, lo que yo he hecho en mi vida profesional, a la única persona que se lo debo en su totalidad es a mi mamá, y es la segunda persona que yo le puedo tener mucho agradecimiento porque también me ha apoyado, es mi hermana. Para de contar. Y él, yo te lo voy a decir, no, o sea, las cosas que ocurren en su vida profesional y las cosas que son en su entorno son asuntos de él, y la gente, pues, cuando a mí me dicen algo, yo les digo, vayan a decírselo a él porque es asunto de él. ¿No te afecta? Es su business, lo mío es mío y lo de él. Pero como hermana, ¿no te hace sentir mal como las críticas que le puedan hacer? Especialmente como alguien identificado con las luchas sociales, la información. Mira, y ahora que lo ataquen tanto. Te voy a decir una cosa. Milton es un luchador de toda su vida. Él con este tema, la gente quizás quiere que obligatoriamente él siga con un programa, pero la gente también tiene que entender, quizás él lo que no asumió o no le supo establecer a la gente es que él también tiene que tomar sus decisiones sobre qué prefiere él, claro. Si es acuerpar un proyecto político desde el gobierno o seguir con su proyecto político desde su programa de ¿cómo es que se llama? Su programa... Del Perro Amarillo. Del Perro Amarillo. Entonces también es no cerrarte a la idea de que tenés una audiencia grande que lograste construir en el camino, que eso yo no fui parte de eso. O sea, a mí no me afecta como ciudadana, como hermana. Yo espero y siempre voy a esperar que a él le vaya bien, porque claro. Yo conozco al Milton humano luchador y yo sé que él es alguien que quiere cosas buenas para su país. Claro, claro. Y él tiene visiones, y claro. Él tiene, pero es algo que solo él en sí mismo lo entiende, y él estará haciendo lo que él considera, pero en las decisiones que vos tomás hay resultados, y espero que en el camino las cosas se le vayan dando y quizás en algún momento la gente diga, bueno, al final hizo bien, pero son cosas que son sus resultados. Claro. Si yo acompañé a Milton cuando él tenía Opinión Puntual. Yo hice programas con él cuando era Opinión Puntual. ¿Hace cuánto fue eso? Ya hace tipito, ¿no? Eso fue en el 2015, 2016. Ya hice muchos programas con él cuando era Opinión Puntual. Cuando él fue el Perro Amarillo, su esquema de programa fue cambiando bastante, se hizo más fuerte, más crítico, más... Entonces... En el Perro Amarillo ya el formato era un poco más distinto. Entonces yo ya ahí no era, yo no tenía... ¿Compaginabas tanto? Sí, no es que no compaginaba. Yo apoyaba mucho, compartía, pero yo yo no estuve en el programa ni nada por el estilo, y creo que la gente encontró en el Perro Amarillo una voz. Una válvula de escape también. Una válvula de escape, y él tenía él tiene como una característica muy peculiar, muy distinta a lo que normalmente había aquí. Claro, la gente se identificó con... Exacto, pero yo te voy a decir algo. Milton siempre ha sido un hombre... Es que, a ver, lo que la gente no entiende es esto. Vos, por ejemplo, estás en este podcast. Claro. Pero vos, fuera de esto... tenés tus gustos, tenés tus intereses,
tenés tu visión y en algún punto de tu vida también vas a querer hacer otras cosas. Hacer otras cosas. Sí, y pues totalmente. creo que fue el momento de él en decir, quiero sacrificar por este gobierno, porque era lo que también en algún punto él apuntaba. O sea, él construyó incluso un partido político, Honduras Humana, y él decía, vamos a hacer gobierno del pueblo, vamos a construir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y él está ahí. Yo les puedo decir que al día de hoy yo no he hablado con Milton de nada de gobierno, de política. Yo no sé realmente... A nivel de hermanos, lo que platican hermanos, ¿hablas con él? O sea, yo puedo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ya estuvo. Pero de esto él creo que es algo que le compete única y exclusivamente a él. Claro. Y son consecuencias que él asume en su individualidad y es algo que yo ya no podría ir más allá, pues. Claro, claro. Y aunque no suene frío, no es que no me interese, pero no me afecta porque yo siento que él es su lucha. Es su camino, él ha tomado su propio camino. Es su camino. Con consecuencias positivas o negativas, ¿no? Exacto, sí. Es eso. Entonces creo que si yo hago lo mismo, creo que él estaría en la misma posición. Y más allá. De hecho, lo que nos... a veces en la vida asumimos como ¿qué nos une? El amor y el dolor. Lo último que nos unió como hermanos fue la muerte de mi papá. Y ahí estuvimos. Y eso estuvo y ya. Y después cada quien en lo suyo. Yeah. Entonces yo sí espero y lo dejo así de claro el nepotismo sí existe. Sí existe, pero también tenemos que ser congruentes y entender que no todo lo que pareciera es nepotismo. Es nepotismo y vamos a poner en duda las capacidades de personas solo porque, ay sí, quiero joder a entonces ahorita voy a venir y me voy a llevar de encuentro a todas estas también. Eso no puede suceder y te lo digo también, por ejemplo, en el caso de Tatiana Lara, que Tatiana Lara es cuñada de Milton, pero Tatiana Lara tiene desde la existencia de Libre, de trabajar en Libre y ser secretaria de la Mujer en Libre. Entonces la gente que espera que porque, o sea... Que renuncie y no trabaje en la vida pública. Exacto. Entonces hay cosas que deben de ser un poquito de lógica y no dejarnos llevar solo por eso. Yo a veces incito que la gente busque también información y consulten. Yo al menos soy libro abierto. En mis redes sociales a mí me escriben y yo contesto. Pero decirlo, yo nunca contesté a eso. A mí me dio risa. Solo a una persona le contesté y le dije... Por lo menos busquen fotos bonitas mías cuando las vayan a usar. Bueno. Sí. Porque porque... ¿No te gustó la foto que pusieron? Una no me gustó. Las otras sí estaban bonitas. Déjenlo, pero cambien la foto, les dije. Déjenlo, pero cambien la foto. Pero a mí no te afecta. No me afecta. Pero también digo yo, o sea... Es que sabes qué es lo que siento yo. Y vos me decís si pensás igual o diferente. Pero yo siento que ha habido tanto problema político, tanta corrupción, tantos casos que no son de el gobierno de Juan Orlando, que tenemos décadas. Entonces yo siento que hay una sensación de crispación y enojo, y todo lo que huela a sistema, todo lo que huela a gobierno, ya están así. Entonces mucha gente dijo, ok, Milton ahorita que llegó al gobierno ya no ladra, ya no es el perro amarillo. Entonces creo que les molestó ese cambio de funciones y creo que eso le ha pasado factura y por ahí pudo haber llegado ese... Fíjate que yo por eso no le contesto a veces a la gente, sobre todo eso. A mí, te lo voy a decir, no me atacan. De hecho, la única cosa que yo he visto o que en su momento me comentaron era de ese tema de Milton, del nepotismo. Y te voy a decir, yo a la gente no le contesto de eso porque yo digo... A veces también la gente necesita como catarsis. Claro. Necesita catarsis y creo que está bien que la gente genere sus denuncias, que tengan una ciudadanía activa. Y cuando digo una ciudadanía activa es que estén ariscos, pues, que estén pila. Porque también creo que muchas cosas han pasado porque la ciudadanía ha estado dormida. Nos agarraron ya y despertamos cuando ya las cosas pasaron. Claro.
Entonces, en la medida va pasando el tiempo, creo que ya la gente ha estado más despierta, más como con las antenas ahí, más avispadas, pero también tenemos que ser un poco comprensivos, quizás escuchar, no todo tiene que ser ataque o violencia o de un solo irnos contra quien sea, no, hay que ser un poco... Yo estoy segura, vos tenés tus ideas políticas, ideológicas, y estoy seguro que tenés amigos o conocidos, gente que respetás de otras ideologías, ¿cierto? Uf, claro, olvídate de todos. Mira, yo, o sea, es más, el vivo ejemplo es ese. Yo trabajé en ASJ y ASJ ha sido una organización muy cuestionada en este mismo gobierno. Y te lo digo, yo aprendí mucho en ASJ y hay cosas que yo incluso dentro de la misma organización las cuestioné o no las acompañé y fui crítica, como fue el ejemplo del caso del fiscal, cuando se hizo todo este tema de motivar el fiscal 5 estrellas. Yo hacía publicaciones fuertes sobre no debe de haber reelección del fiscal, etcétera, etcétera. Y a mí se me respetó con mis creencias y mis publicaciones y demás. Claro, no todo es polarización. No todo... Exacto, yo creo que tenemos que motivar eso, pero al final del día tenemos como esta sociedad tan heterogénea, tan pluralista, en el que encontrás de todo. Claro. Y de alguna manera cada vez se va haciendo más interesante, posiblemente más hermosa, incluso en toda esa diversidad que se va encontrando. Totalmente. Y la lógica sería quizás encontrar o construir un poco más de respeto en esas diferencias que también vamos encontrando. Yo a veces es difícil, no es nada fácil porque lo que más nos gusta es tener la razón en nuestras propias creencias. Y no siempre la tenemos. Y no siempre la tenemos. Claro. Pero creo que siempre encontramos un nichito donde podemos aportar, pero también donde podemos recibir y crecer un poco. Yo digo que lo mejor que podemos hacer como seres humanos es entendernos ignorantes todos los días para poder crecer y conocer algo nuevo todos los días. Y eso pasa, pues. Entonces, al final, yo leo y mira, las redes son tan tóxicas. A veces sí uno se tiene que desconectar porque te generan cólera. Uno dice, ¿cómo es posible? Yo se lo voy a decir. Es válido desconectarse. Exacto, yo te lo digo. A veces yo estoy viendo y digo, pucha, pero si nosotros hacemos, es cierto, hacemos mucho en el gobierno, pero también entiendo y la gente tiene inconformidad de cosas y también es válido que la gente quiera y diga y critique, es válido y es justo, y como funcionarios también tenemos que aprender a escuchar, y escuchar es también, incluso yo a veces le escribo a la gente y cuando la gente me dice, es que esto y esto está pasando en mi colonia, entonces a veces y dígame qué le pasó y que no sé qué y tal. A veces la gente lo único que necesita es sentirse cercano a un funcionario. Sí. No es que ni que le vayas a resolver, porque con solo que alguien le escribió y le dijo tal cosa, después al final te terminan diciendo, por lo menos usted me contestó y me escribió, gracias. Exacto, se sintieron escuchados, y para ellos ser escuchados es que al menos importa. Claro, claro. Entonces, creo que hay cosas que podemos ir mejorando como sociedad y a eso vamos a apuntar. Al final ya las cosas han ido mejorando en todos los sentidos. Nama, y hablando un poquito de crecimiento y de mejora, ¿qué sueña Nama Ávila para Honduras? Uf. Resumímelo lo más concreto posible. Mira, yo creo... Mira, una de las cosas más bonitas que a mí me ha pasado en la vida es viajar. Y viajando me he dado cuenta que las 3 cosas más importantes que puedes tener de manera pública y de calidad, sí es la salud, la educación y el transporte. Oíme, yo tengo... ¿Transporte público? Sí, el transporte. Qué rico se siente estar en otro y usar el transporte público, ir a todos lados. Y qué feo se siente. Yo a veces estoy manejando y yo veo muchachas
y siento cosas, porque digo yo, qué inseguras para estas niñas, estas muchachas, subirse en un bus que puede estar pasando. Yo lo usé muchos años de mi vida, o sea, yo crecí en una cuartería. Yo vengo de una familia pobre y yo vengo de una superación, pues. O sea, mi primer carrito a préstamo porque necesitaba, pues, para poder trasladar un niño. Y yo digo, ¿qué me hubiera gustado a mí? A la mayoría sí. Ahora lo compraste de un solo. Pucha, qué rico. No, que va. Olvídate. Ya quisiera. No, la verdad que es lo que nos toca a los pobres, a puro préstamo. Andar ahí haciendo como nuestros escaños, superarnos así, de hacer cosas. Si yo en la universidad vendía dulce, más de alguno que mire este podcast no me va a dejar mentir y ahí lo va a poner. Yo vendía Pónganlo en los comentarios pónganlo a ver si pongan qué tal eran los dulces de Nama Ávila, si eran buenos o malos. No, ahí van a poner y nos vamos a dar cuenta. Vendía botonetas, pachicletas. Los compraba en Zonal Belén. Yo crecí en Zonal Belén, en la 3 de mayo. Ahí crecí yo. De ahí de la novela Pájaros de Belén. Era crecí en la Mercedes, cuarta entrada, orgullosamente de Las Meches. Y te voy a decir que para mí el transporte público es necesario. Público, nosotros no tenemos transporte público, solo tenemos transporte privado, que pues es lo que hay. Es lo que es. Transporte público, educación de calidad, que eso al menos me alegra ver que ya la infraestructura se ha ido mejorando sustancialmente, porque qué bonito es ver escuelas donde los niños, las pupitres, pucha, que ya el techo ya nos esté cayendo. Y salud. Lo veo por mí, o sea, yo te voy a decir una cosa. Yo puedo ir a una cita médica y decir, me voy a atender esto, pero yo me pongo a pensar en mí, o sea, en mí. Yo no tengo la capacidad, si a mí me pasara algo grave, yo no tengo la capacidad de ir a pagar 1 millón de lempiras a un hospital para una operación. Claro. Entonces, creo que tenemos que pensar en la colectividad de un país donde el 80% de la población aquí no tenemos las condiciones para andar fantochando de, no importa. Honestamente, son 3 cosas. Y obviamente la seguridad en todos los niveles, pero, sí, aquí me voy a interrumpir para abajo así. Sí necesitamos eso. Y lo he visto, fíjate que pucha, ver hasta niños chiquitos irse en el bus ellos solos, pero porque es un transporte de calidad, pues. Claro. Creo que podemos soñar a eso a futuro, apostarle a un futuro próximo. Y sí, yo lo veo para... La ciudadanía merece, Honduras yo creo que a veces eso pasa aquí en este país. La gente no siente que lo merece. Creo que nos hemos conformado. Con lo que hay. Con lo que hay, pero Honduras merece mucho. Por eso te pregunté, ¿qué soñás para Honduras? Sí. Porque se vale soñar. No, vale sí, soñar. Y son cosas posibles. Hoy Honduras es un país trabajador, luchador. Todos los días te encontrás a la gente trabajando aquí en la calle. Entonces, solo se requiere que vayamos construyendo ese estado soñado. Claro. Y hablando un poquito de sueños y de realidad, ¿Honduras es un país racista, Nama? ¿Sí? Mira, ¿Has sufrido racismo? Sí. ¿Sí? Te voy a decir, hace poco hice una denuncia en mi TikTok. Una chica me dijo que no la habían contratado en una empresa por su pelo afro. Yo sí he vivido... últimamente ya es como... Creo que la gente, en la medida que pasa el tiempo, ya ha ido bajando. Más pena les da. Pero siempre sigue dándose estos típicos microrracismos de decir cosas, de... ¿Qué es un microrracismo? Dame ejemplos para entenderlo. Mira, lo típico que encontrás en los estadios. Negro tenías que ser, vos negro, negro tanto. Ajá, exacto. Yo por eso no me gustaba ir a mí me gusta el fútbol, pero yo no voy a los estadios. Por ese tipo de comentarios. El tema de los estereotipos, que por ejemplo a mí me ha pasado que hay gente que me pregunta si yo bailo en un grupo de punta o algo, solo por cómo me veo, por mi pelo. Fíjate que no me enojo como si fuese un insulto compararme con una chica que baila, porque no es un insulto para mí.
una chava que baila es una profesión y mis Claro. respetos para ella. Claro. Lo que es incómodo es el estereotipo, que crean que todas las mujeres negras son bailarinas. Sí, sí, sí. Eso es lo incómodo. Eso por un lado. El otro es como, a ver, el tema de preguntarle a una mujer negra o decir, ay, es que sueño estar con una mujer negra porque... sí. Ese, quien te dijo eso te estaba echando los perros y te buscó una excusa. Pues lo han dicho en varias ocasiones. Es como, pues sigue soñando, le dijiste. Sí, es mi sueño estar con una mujer negra. Sí, seguir soñando más. O sea, pues eso. ¿Qué otras cosas? El tema de, miren, esto no lo hagan. O sea, al menos si me ven a mí, conmigo no lo hagan. Tocarle el pelo a las mujeres negras. Eso es bien exotizante. Es como si uno fuera... A ver, voy en el elevador, me pasa mucho en el centro cívico. ¡Ay, qué bonito su pelo! Gracias. Yo sé que es un halago y yo sé que no todas lo hacen con mala intención. Pero es como que yo le mirara a alguien bonita las nalgas y yo le dijera, ¡ay, qué bonitas sus nalgas! Se las operó y se las tocara. Eso está mal. Claro, claro. No le anden tocando el pelo a la gente. Yo no le tocaría el pelo a alguien, por ejemplo, alguien que se viene a hacer unas ondas, pero siempre lo hacen con las mujeres de cabello rizado y se lo he preguntado a varias y es algo que suele pasar. Sí. Pero lo hacen creyendo que como son negras y son así y vienen y hasta lo jalan así. ¡Ay! Dice. ¿Pero por qué te molesta? ¿Porque te van a quitar el look? Mira, ve, por varias razones. ¿O es por espacio personal? Primero, porque es tu espacio personal. Yo no te tengo por qué tocar tu cuerpo. Eso está mal. En cualquier forma, cualquier cuerpo, quien sea. Está mal. Segundo, porque yo no sé de dónde venís, si venís del baño, de donde sea, es antihigiénico. No me estés tocando el pelo. Tercero, porque es una cosa como bien... me estás como es como cuando vas a un zoológico y vas a ver un animal. ¡Ay, mira qué lindo ese animal! Así. Es muy extraño, sobre todo cuando se dan estos espacios cerrados donde hay más gente y no lo haces con nadie más, sino con la única negra que va de pelo. Porque no. Sentís que por tu raza te están como objetificando. Exacto, cosificando. Te están cosificando. Entonces, evítense eso. El halago está bien. Qué bonito su cabello. Gracias. Ahí está. Todo está bien porque yo puedo decir, ay, qué linda su camisa, ay, qué linda sus ondas del cabello, se las dejaron muy bonitas, qué lindas sus pestañas, ¿dónde se las hizo? Me gustan sus uñas. Eso. Pero ay, qué lindas sus pestañas, enseñe dónde se las hizo. No, ¿verdad? No. No le toquen el cuerpo a la gente. Eso es muy invasivo de la privacidad de cualquier persona. Entonces, sí. ¿Te han preguntado si hablas garífuna o si bailas punta o algo así? Sí, oíme, eso es otra cosa. Vas a una fiesta, miran una negra y ya ponen una punta. ¿Y puedes bailar punta? No, yo puedo bailar punta. ¿O será que te enojas porque no puedes? No. Yo puedo bailar punta. Ah, ok. Pero no todos los negros pueden bailar. Eso es cierto, sí. Entonces puede ser incómodo para un negro que supongan. Puede ser incómodo. Yo no creo que pueda bailar. Vamos a ponerte a prueba, pero con varios géneros. No, yo puedo bailar y mira, yo bailo de todo. Me gusta bailar. Pero bajo un cumpleaños. Sí, o sea... negra, bailar. O sea, te están estereotipando que porque sos negra y eso es lo que te molesta. Y hasta dicen, negra, bailar. Y sopa de caracol. Y hasta la canción que ponen es lo peor, va. O sea, al menos pusieran una buena punta. Pero sopa de caracol, que eso ya ni punta es, va. Sí. Entonces, esas son las cosas. Pero a mí, mira, me han pasado... Sí tuve mis historias así como full heavies. En la universidad tuve una. En el mall Multiplaza tuve una de un señor que me gritó. Yo iba manejando y buscando un parqueo. Y me grita, pitándome. Y cuando me parqueo, se va y me dice, solo dejaron de ser esclavos, dice, y se creen dueños del mundo. Así me dijo. ¿Pero por qué te lo dijo? Porque estaba molesto, porque venía atrás de mí, yo ando buscando parqueo, entonces vengo un poco lento. O sea, ¿qué pretende? ¿Que vaya 40 kilómetros por hora en un parqueo si ando buscando parqueo?
Y así. Pero claro, yo me bajé, ya me parqueé, él se parquea después y cuando ya voy bajando, él me grita eso cuando va caminando. Él va con la esposa va y su niña. Y me dice él, cuando él me dice eso, la esposa se puso como blanca, así se apenó. ¿Y vos qué le dijiste a él? A él no le dije nada, ¿No le dije a la esposa. ¿Pero te molestaste? Sí, claro, pero le dije a la esposa, espero que tenga la valentía de darle una mejor crianza a su hija, le dije. Porque con este hombre va muy mal. ¡Wow! Sí. Sí, fue duro. No, le dije con Juan, porque lo pude haber insultado, pero hay una niña. No, pero yo creo que eso duele más. Sí. Por donde te fuiste. Sí, no. Sí. Es una niña como de 5 años. Sí. Y ese hombre, blanco. sí, y ese hombre dice eso, ese hombre tenía como unos 40 años por ahí, 43. ¿Y en la universidad qué te pasó? En la universidad un compañero se molestó. Yo fui muy buena estudiante toda la universidad. Yo me gradué con beca completa en la Universidad Católica. Y un compañero, fíjate que él se perdió se perdió todo un proceso teníamos que hacer un proyecto. Y no, él se dio por desentendido. Y cuando regresa viene y dice, no, yo pago la impresión. Y yo, qué pijudo. Yo con un bebé haciendo todo el trabajo con mi otra compañera. ¿Y entonces, vos solo venís a poner el dinero? Ajá, entonces me dice mi compañera, entonces, ¿qué decís? Le digo, no, porque está bien, te voy a decir una cosa. Yo vendía trabajos en la universidad. Y lo hablado es el entendido. Si vos desde el inicio me decís, es que no puedo, yo pago mi parte, ustedes cóbrenme, bueno, eso es otra cosa. Pero que vengas un día antes, no. Pues lo sacamos. Él perdió esa clase. Y me manda un montón de BBs. En ese momento existía BB Blackberry. Y me empieza a mandar negra esclava, negra aquí, negra allá, negra esto y lo no. Desató el racismo. Desató todo. Entonces fui allá. Bueno, yo no lo iba a denunciar, pero un abogado que me daba clases, platicando con él, hablando y sale el tema a relucir y ya le digo. Y me dice... Oíme vos, anda, denuncialo, me dice. Eso, qué barbaridad, que no sé qué. Entonces, lo reporté y lo suspendieron. Lo suspendieron por... Sí. Pero fíjate que de manera interesante él después me pidió disculpa. Y me pidió disculpa y me dijo, no te pido disculpa porque... Me dijo, no te pido disculpa esperando que se revierta el castigo. Te pido disculpa porque... Yo sé que no estuve bien y no es lo que me enseñaron en mi familia. Entonces yo le dije, no, está bien y ya. Pero eso suele pasar mucho y como a mí, yo hice muchas denuncias. De hecho, ¿te acordás de la Miss Honduras Universo del 2022? Rose Meléndez, que es una negra. No sigo tanto. Bueno, la chica esta, la 2022, que fue una garífuna. Ella, yo hice una denuncia de ella porque ella... ¿Por qué? No, ayudándola a ella, o sea... Ok. Porque ella fue a un Pizza Hut y yo no sé si te recordás que en estos negocios ponen tu nombre en la factura. A ella le pusieron negra en la factura. ¡No! Le pusieron negra en la factura. Entonces a mí me pasa mucho que a mí me escriben para hacer denuncias. Entonces yo hago post. ¿Haces post de eso? Hago post. Le fue mal a Pizza Hut. Entonces sí, Pizza Hut me escribió a mí. ¿Te escribió vos? Sí, pero yo por respeto, eso siempre lo hago. Y es como cuando Pizza Hut me escribió, yo lo que hice fue decirle a Pizza Hut, bueno, ella es la afectada, háblenlo con ella. Pero le pusieron, o sea, en vez de, te escriben tu nombre, en vez de poner Rose, le pusieron negra. Entonces... Sí, imagínate. Sí, qué mal. Y te hago la última pregunta, porque yo sé que tenés a tus nenes y todo, sí. Y yo sé que te gusta el fútbol. ¿Qué opinas del caso Vinicius? Uf. Y séme honesta, porque ese caso es difícil. ¿Pero me estás preguntando por el balón o por el tema de las denuncias de él con el racismo en España? Yo te preguntaba por el racismo, pero en 3 palabras resumime el balón, ya que sacamos el tema. Rapidito. Él lo merecía. Él lo merecía. ¿Sos Madrid? Sí. Sí soy Madrid, pero sí lo merecía. Pero te voy a decir que
Hay casos en los que yo sé, o sea, te puedo decir que en otras ocasiones no ha merecido el balón alguien del Real Madrid. Y en este punto sí merecía Vinicius el balón y se pusieron otros temas ahí a relucir, sí. Cosas que no... Fair play y otras cosas. Exacto, que no vienen al caso. En realidad, ya el fútbol está demasiado mercantilizado. También. Y sí se ha mostrado todo este tema de preferencia en cuanto a las relaciones que se están dando en las juntas directivas de cada uno de los equipos y ya se ha dejado ver. Sí. Ahora, en cuanto a las denuncias de racismo, me parecen muy oportunas. Sí son necesarias. En España se ha dado mucho el racismo. Lo interesante ahorita que ocurrió con el tema de la MAL y también toda la cuestión de la barra del Madrid y cómo atacaron a los jugadores del Barcelona. Vinicius hizo un post denunciando el racismo. Claramente un poco más suave cuando denuncia cuando denuncia a otros. Y la MAL tuvo una reacción distinta. Eso, mira, el tema de la denuncia del racismo también tiene que ver con la personalidad de cada quien. Claro. Y tenemos que entender algo. Y aquí esa pregunta que vos haces es bien interesante. Porque Vinicius viene de Brasil. Y la MAL es de español. Y Vinicius, Brasil es un país, aun con más proporción negra, pero es un país más racista. Las poblaciones negras en Brasil defienden el tema de la lucha contra el racismo de una manera más fuerte, porque el racismo en Brasil tiene una connotación más compleja. Es un tema de asesinatos en Brasil. O sea, en Brasil las poblaciones blancas se resisten a tener esa separación. Entonces, tendrían que ustedes entender la historia de qué es ser negro en una favela en Brasil y qué es ser negro en un barrio pobre en España. Es muy distinto. No es lo mismo ser negro en Europa que ser negro en Brasil. Súper interesante. No lo había visto de esa manera. Tiene otras connotaciones y otra profundidad. Yo solo lo había pensado de manera, es racismo, no, pero muy interesante. Fíjate que voy a buscar de eso. Ahora, sí te voy a decir, independientemente del color y no porque sea Barcelona, ese man me cae mal, me cae hasta el copetío. Mira, tiene la 7 y no es mi preferido en la 7 porque la 7 jamás nadie le va a tener como CR. Claro. Jamás nadie. Claro. Pero el talento no se lo puedes negar. No, indudable. Y para mí lo merece. El balón lo que pasa es que es show cero. Eso es lo que show cero. Y puede ser de color amarillo, azul, pero no deja de ser show cero y también es agrandado. Sí. Viste que le dijo a un jugador a Gaby, creo que le dijo, pero yo voy por el Balón de Oro el lunes, y también ha insultado a árbitros. Pero bueno, es un tema largo. Yo te voy a decir una cosa que para mí sería más interesante en el tema en el próximo año, y es que llegara alguien y tuviera la valentía de rechazarlo. ¿Rechazarlo en qué sentido? El Balón de Oro. Ah, mira, qué interesante. Porque sería un acto político, incluso por toda la mercantilización del fútbol. Es un acto político. Entonces, si alguien viene y lo recibe y sube al podio y rechaza en nombre de todos los balones que han sido cuestionados, y lo deja ahí y dice, ahí ya desmantelas todo y ya le rompes todo el ciclo de legitimidad a un Balón de Oro, y ya rompes y ya los jugadores terminan con esa racha. Me tocaste la llaga ahorita, la intersección entre la política y el fútbol, me diste cuerda, pero bueno, va a quedar para un segundo podcast. Nada más te agradezco el tiempo, realmente un placer, una buena plática, y bueno, te deseo todo lo mejor y ojalá que te podamos tener nuevamente. Un gustazo. Luz, súper. Gracias a ustedes también por estar aquí. Esta la tengo fácil, hermano. Es que tenemos una dinámica, ¿qué música, todo invitado, qué música, por sus palabras, por su personalidad, qué música le puede gustar más? Entonces, vamos a decir una canción y Víctor pone una, yo pongo otra y vos decís quién gana de los dos. ¿Te parece?
Yo pido una. No. Ok. Nosotros la ponemos, pero no Ajá. decís nada. Y vos vas a decir, me gustó más la que puso Víctor o la que puso Orlando. Ah, ok, pero no va a decir quién. Dale, pues. Hasta el Yo final. digo quién. Tienes que darme ese punto porque. No, deja de meter presión. Me tienes que dar ese punto porque vamos 7-4, ¿ah? 7-4. 8-4 te digo. 8-4. Pero voy a saber quién dice quién. Sí, claro. Ah, ok, dale, pues. Voy la mía. Dale. Va, pues. Mira la cara. ¿Esa es la tuya? Te gané, hermano. Va, pues, vamos a ver. ¿Cómo es? Te gané, hermano. Este voto. Vamos a ver. Muchas Tenés que coger No, una. hermano, este voto lo tenía fácil. Por hoy. ¿Sabes qué? Por hoy. ¿Sabes qué? Voy a hacer trampa, ya sé qué voy a hacer. No, por hoy. No, ya. Te diré que No. la querías hacer. Es que me la pusiste difícil y tengo que hacer trampa entonces. Tengo que irme por el lado sentimental de Nama. Vamos a ver. No, deja de meter presión. Solo puedes escoger una. Entre la internacional. No, me voy a ir por la de Aurelio. Es que 8-6, casi remontando. 8-5. Casi remontando. es que mira, ve, es para apoyar también un. No, te tocó el lado. 8-5, Te tocó el lado. Pero bueno, gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio de Cluster Podcast. Nos vemos hasta la próxima. Buenísimo.